Cordial saludo a los compañeros de proceso de manufactura. Mi nombre es Luis Fernández Jiménez y a mí me correspondió la fundición en arena. El primer artículo es la influencia de la mezcla resina-arena sobre el acabado superficial de las piezas vaciadas. El objetivo del artículo es buscar una correlación entre la resina y la arena para mejorar la calidad superficial de las piezas. Según el artículo, se tiene en cuenta que para obtener un acabado superficial óptimo, entran en jugar otras variables como son la temperatura de curado, tiempo de curado, contenido de resina, contenido de catalizador, tipo de arena y constitución granulométrica. Para esta experimentación se fundió aluminio de alta pureza del 99,9% y un punto de fusión de 660 grados Celsius. Se llevó a cabo el experimento con elaboración de diferentes análisis, como son las granulometrías, condiciones de curado, resina, temperatura y tiempo. Para esto se tuvieron en cuenta los valores nominales y asignados para cada preparación. En la tabla que ven en la diapositiva podemos observar los valores mínimos y máximos para cada una de las variables, como son la distribución granulométrica, contenido de resina, contenido de catalizador, temperatura de curado y tiempo de curado. Para esto se elaboraron un molde de arena donde se utilizó una caja modelo de aluminio. La caja se calentó en un horno de resistencias eléctricas que cuenta con una resistencia, con un sistema de encendido y apagado y controles de temperatura integrados. Posteriormente, la caja de aluminio se forró en sus paredes exteriores con lana mineral para disminuir la pérdida de calor y poder vaciar la arena sílica por gravedad, para así fabricar el molde. En la diapositiva podemos observar las dimensiones del molde a fabricar. Una vez fabricado el molde, se procede a la fundición. En la diapositiva podemos observar el esquema del arreglo del molde durante el vaciado. Para este se emplea un crisol de alúmina con un orificio de 6 milímetros para obtener un flujo constante, no turbulento, que minimiza la presión dinámica. La distancia de vaciado fue de 28 milímetros para minimizar la penetración por alimentación en el molde de arena. En cuanto a la temperatura de vertido del aluminio al molde de arena a la cual se vaciaron todas las muestras, esta fue de 675 grados Celsius. Una vez fundidas todas las piezas, se procede a las mediciones de rugosidad. Se realizaron fuera de la zona en donde el metal golpea la superficie del molde durante el vaciado, pues genera penetración en el molde, efectuándose 3 lecturas en el sentido de la dirección del vaciado, las cuales podemos observar en la diapositiva que están delineadas de color rojo y 3 de forma transversal a este, que en la diapositiva están delineadas de color azul. Una vez hecha la medición de la rugosidad, se continúa con el análisis metalográfico. En la diapositiva podemos observar una fotografía con una ampliación de 100 micras, donde se observa la microscopia óptica de las piezas de aluminio en la que se aprecia el tamaño del grano. Para clasificar el tamaño del grano, en la superficie de las muestras de aluminio solidificadas fue necesario obtener una distribución general de diámetros medios. En la figura podemos ver la distribución que se hizo en este estudio, en el cual están delimitadas por unas zonas de líneas puntiagudas de color rojo. En la primera zona encontramos valores de 5 a 62 micras, que hacen alusión al grano pequeño. En el segundo se encuentran los valores de 62 a 91 micras, que hacen alusión a grano mediano. El tercero, que es de 91 a 129, grano grande, y de 129 a 430 micras, grano de tamaño muy grande. Influencia del contenido resina en la granulometría 40-50. No se observa un cambio significativo en la distribución del grano. En el diagrama del lado izquierdo podemos observar el porcentaje de granos versus el tamaño de grano. Van de granos pequeños a granos muy grandes, de izquierda a derecha. Podemos ver que la variación del tamaño de granos es muy insignificante, excepto en los granos muy grandes, donde es mucho mayor con respecto al tamaño de los otros granos. Y frente al diagrama del lado derecho, donde vemos la rugosidad versus el contenido de porcentaje de resina, vemos que no hay un significativo cambio a medida que se le va adicionando resina al molde.
Granulometría 50-55. En el caso de esta distribución granulométrica, sí se observa un efecto cuando se agrega más del 2% de la resina. En este caso, para esta granulometría, que es la línea de color rojo, podemos ver que cuando se agrega más del 2%, decae la rugosidad, aproximadamente a 11. Y granulometría 60-70. En esta granulometría no se observa un cambio significativo en la distribución del tamaño de grano ni en la rugosidad media, que es algo similar a lo que sucede a la granulometría 40-50. Influencia del contenido de catalizador. Para la granulometría 40-50 se observa que a menor contenido de catalizador la distribución de tamaños va hacia granos muy grandes. En la granulometría 50-55 no hay un impacto significativo en el tamaño de grano, ni en los rangos de rugosidad de las piezas solidificadas. En la granulometría 60-70, el incremento de los granos pequeños va en los contenidos mayores al 10% de resina, lo que es promovido por el curado completo de esta, resultado en una superficie más compacta que se puede ver en los valores obtenidos de rugosidad. Influencia del tiempo de curado. Para la granulometría 40-50 y 50-55, las granulometrías gruesas y medias no pueden tener un buen curado en tiempos cortos, por lo que no son mecánicamente viables en muestras de mayor volumen de metal. Mientras que en la granulometría 60-70 esta condición también sufrió de poco curado y se desprendió arena de la parte de la base del molde en la condición de 15 segundos. Pero no fue necesario rellenar más de la mitad de este con arena, lo que elimina mucha de la resina no curada. Influencia de temperatura de curado. Granulometría 40-50. Se observa una mayor presencia de granos de tamaño pequeño cuando la temperatura de curado es de la condición de 240 grados Celsius, mientras el rango de rugosidad disminuye. Esto indica que esta es la condición óptima para esta granulometría. Granulometría 50-55. No se observa un cambio significativo en la distribución de tamaños de grano, ni en la rugosidad media. Y granulometría 60-70. No se observa un cambio significativo en la distribución del tamaño del grano, ni en la rugosidad media. Se observó que los moldes a 240 grados Celsius estaban sobrecurados. Perdón. Conclusiones. Las características de los granos y los efectos ocurridos en la interfase molde-metal durante el vacío de las muestras, las que determinan finalmente la estructura superficial de las piezas de aluminio. Generalmente se considera que el empleo de granulometrías finas de arena producen acabados más lisos, pero aquí se observó que esta aseveración o esta afirmación no es del todo correcta. También hay otras condiciones que entran en juego cuando se pretende obtener un acabado superficial óptimo. Las variables más significativas dependen de las granulometrías empleadas. La granulometría 40-50 respondió favorablemente a la temperatura de curado, mientras que la granulometría 50-55 respondió a la cantidad de resina y a la arena fina, mientras que la 60-70 al contenido de catalizador. El segundo artículo son hormigones de cemento Portland con arena de fundición. El objetivo del artículo se centra en el estudio en la recuperación de las arenas desechadas por una pequeña industria de fundición de aluminio y reutilizarlas en la fabricación de hormigones. Estas arenas, cuando son desechadas, son dispuestas en canteras, donde por acción del medio ambiente, cuando caen las aguas lluvias, se producen lesiviados, los cuales van segregando todos los componentes de los aglomerados, los cuales contaminan el suelo, el agua y el ambiente circundante de estas. Además, el objetivo también es comparar los hormigones fabricados con arena recuperada con un hormigón de referencia.
El procedimiento es, una vez demoldeado el molde, las arenas de fundición se transforman en arenas de residuo. Estas arenas se caracterizan por bajo contenido de humedad, altamente contaminantes por la producción de lixiviados y contienen aglomerantes. El índice de intensidad de uso se ve en estas tablas, las cuales podemos apreciar en la diapositiva. En la primera tabla es una arena virgen, donde los valores disminuyen de 7.15 kilogramos de arena a 4,16 kilogramos de arena por kilogramo de aluminio producido. Esto corresponde a una disminución de 3 kilogramos por kilogramo de aluminio producido. Con respecto a la tabla de la parte inferior, podemos ver un aglomerado tipo AB. Los valores allí disminuyen de 0.0085 kilogramos a 0.066 kilogramos por kilogramo de aluminio producido. Esto es una disminución de 0.019 kilogramos por kilogramo de aluminio producido. En la siguiente tabla, que se encuentra en la parte superior que hace alusión al aglomerante, parte C, observamos los valores que disminuyen de 0.021 kilogramos a 0.016 kilogramos por kilogramo de aluminio producido. Eso es decir, una disminución de 0.005 kilogramos por kilogramo de aluminio producido. Todos estos valores se obtienen en un trimestre que van desde noviembre a enero con el fin de determinar cuáles son los valores utilizados en arena con diferente tipo de aglomerante. Después se procedió a la caracterización química de las arenas usadas. En primer lugar, es una caracterización de los elementos en un lixiviado. Los elementos encontrados en estos lixiviados son generalmente plomo, cobalto y hidrocarburos totales, donde podemos apreciar sus contenidos en miligramos por litro en arenas conglomeradas y en arenas desagregadas. ¿Qué quiere decir arenas conglomeradas y desagregadas? Las arenas conglomeradas son las que posteriormente al proceso de moldeo no se desagregaron, es decir, pueden incorporarse a los moldes sin la reincorporación de aglomerantes. Mientras que las arenas desagregadas, luego del desmoldeo, se le debe reincorporar aglomerantes para que contengan el óptimo contenido para el moldeo en arena. En la tabla de la parte inferior vemos la carga lixiviada por 1 kilogramo de arena usada en el moldeo. En arenas conglomeradas, que son las que no se le agregan aglomerante, encontramos un contenido de 2.16 gramos por kilogramo, en el cobalto de 0.074 y en los hidrocarburos de 0.64, mientras que en las arenas desagregadas los valores que vemos allí son el doble, debido a que hay que adicionarle nuevamente aglomerantes para que lleguen al punto óptimo del moldeo. En la siguiente tabla encontramos la construcción de 3 hormigones. El primer hormigón, que se denomina pastón 1, es el de referencia. El segundo hormigón, que es el de pastón 2, donde se le agrega una arena de fundición A1, que son las arenas conglomeradas. Y el tercer hormigón de pastón 3, que es donde se le agrega arena desagregada. Aquí tenemos todos los elementos utilizados para la fabricación de hormigones con sus respectivos contenidos y porcentajes. En la parte inferior de la tabla encontramos los valores de resistencia de estos hormigones a 28, 60 y 90 días. Vemos que el hormigón de referencia tiene una resistencia de 30 megapascales a 28, 40,6 a 60 y 46,1 a 90 días. Mientras que el hormigón donde se le agregó arena conglomerada tiene una resistencia de 30 megapascales a los 28 días, 40,7 megapascales a los 60 y 42,2 megapascales a los 90 días. Mientras que cuando se le agregó arena desagregada tiene una resistencia de 24,6 megapascales, 35,8 megapascales y 37 megapascales a 90 días. Las conclusiones de este estudio.
Los hormigones mezclados con arena de fundición muestran buenas características frente al hormigón comparado. Digamos, eso quiere decir que estas arenas son viables en la utilización de la fabricación de hormigones y se les puede dar un uso con el fin de disminuir eh, estas arenas como agente contaminante de nuestro medio circundante. Además, mediante esta aplicación, los residuos generados por la fundición se pueden reutilizar en el proceso de producción de hormigones con el fin de proteger el medio ambiente. El tercer artículo es el desarrollo de la fundición y su impacto en el ambiente laboral. En los procesos de fundición se generan residuos. Tenemos tres grandes procesos: moldeo, fusión y acabado. En la parte del moldeo se genera arena usada, residuos de barrio de los machos, polvos y lodos y envases contaminados con productos químicos. En la fusión, polvos, humus y escoria. Y en el acabado, residuos de limpieza y polvo. Desechos peligrosos, identificación y clasificación. En primer lugar, tenemos las arenas, los lodos y los envases contaminados con resina. Estos están hechos o tienen constituyentes a base de fenoles. Los fenoles, cuando son dispuestos al aire libre, contaminan los suelos y el agua. Estos, comercialmente hablando, se encuentran en el estado líquido. Tienen un olor repugnante, dulce y alquinatrado. Por otro lado, tenemos los envases contaminados con pintura. Estos tienen líquidos altamente inflamables, los cuales pueden afectar la salud si se inhalan o si se ingieren. Acciones preventivas. Si se recupera el 90% de la arena empleada en el área del moldeo, se pueden hacer reparaciones con mayor frecuencia y además se puede obtener una disciplina tecnológica en las áreas de moldeo, desmoldeo y elaboración de machos, lo cual conlleva a una disminución en los volúmenes de arena, hablando económicamente y en un ambiente laboral óptimo para los empleados que laboran allí. Segregación de residuos. Disposición conjunta de desechos peligrosos y no peligrosos. Suministrar y colocar un depósito en el área de moldeo químico para así recolectar todos estos desechos y tener un adecuado almacenamiento de esos. Eso da como un resultado la clasificación de los desechos y en el origen para facilitar la disposición final de este mismo. Creación de condiciones adecuadas de almacenamiento. En existencias de un sitio de almacenamiento. Para eso es necesario habilitar un sitio donde las personas que laboran allí puedan disponer de cada uno de estos residuos y evaluar, así evitar derrames y malas utilizaciones de estos. Planificación adecuada de las necesidades. Entonces, insuficiente presupuesto para gestión ambiental de desechos peligrosos. Para eso es necesario planificar, es decir, la reparación de los sistemas de recuperación de arena, la instalación de equipos para la toma de aire en los ambientes laborales y la compra de depósitos y materiales, para así disminuir la afectación por inhalación de gases tóxicos y el volumen de estos dentro del ambiente laboral. Ejecución de actividades orientadas al cumplimiento de los requisitos de uso y seguridad en el trabajo. Escasa cultura ambiental. Es necesario disponer de un mural o de situaciones que conlleven a que el empleado pueda tomar conciencia de la adecuada utilización de los elementos que allí se encuentran en el ambiente laboral. Insuficiente disponibilidad y acceso a la legislación ambiental vigente sobre el manejo de desechos peligrosos. Es necesario que la compañía solicite toda la información jurídica, normativa y técnica sobre la disposición de cada uno de estos elementos. Asimismo, orientar
sistemáticamente a todos los trabajadores para contar con una masa trabajadora capacitada y que sepa qué hacer en cada uno de los momentos de extrema urgencia o disposición de estos elementos. Acciones correctivas: almacenamiento temporal o confinamiento. El 50% de los desechos identificados como peligrosos se disponen inadecuadamente en el medio ambiente. Para esto es necesario confinar controladamente y etiquetar cada uno de los envases donde se almacenan estos desechos y así eliminar el aporte de contaminantes al medio ambiente o ambiente circundante. En la área de moldeo químico es necesariamente tener un adecuado almacenamiento temporal donde podamos disponer los elementos mientras que las personas encargadas de la disposición final de estos eh, vengan a la compañía a disponer de cada uno de estos elementos. Valorización y reciclado. Que las personas que disponen en el punto final de estos elementos sean personas altamente certificadas y sepan qué hacer y a qué lugares disponer de ellos. Disposición final y monitoreo de los lugares donde se están depositando cada uno de estos elementos. Área de moldeo químico, desmoldeo y reverbería. Etapas de manejo, descripción de las prácticas, recolección y clasificación. Recolección de cada uno de estos elementos, etiquetar cada uno de los envases donde se van a disponer para asimismo evitar derrames. Transporte, que dentro de la compañía sea un transporte responsable evitando derrames y el transporte a lugares externos, como ya se había mencionado, que sean personas altamente capacitadas para ello. Conclusiones de este estudio. En la fundición se generan residuos peligrosos tales como arena de moldeo químico, lodos de moldeo, envases contaminantes con resina y pintura. Las inadecuadas prácticas del manejo de los desechos genera un alto contaminante y un ambiente laboral poco favorable para cada uno de los empleados. El cuarto artículo es moldeo y fundición con las arenas de las playas de Tenerife. El objetivo de este artículo se presenta en tratar de comprobar la capacidad de moldeo y fundición de las arenas costeras de Tenerife. Las arenas han sido analizadas en cuanto a la composición granulométrica morfológica y estudiando su comportamiento frente a los aditivos que se adicionan en cualquier fundición como la resina y el catalizador. Se le realizaron diferentes pruebas y análisis para determinar que estas arenas son viables en la fundición. La primera prueba es la de canalización, la cual consiste en comprobar la capacidad de moldeo de las arenas. A cada arena le corresponde una proporción de reactivos dependiendo de su densidad. Estas arenas son mezclados con estos aditivos, posteriormente tienden a endurecerse y asimismo se evalúa su capacidad de canalización. Se puede concluir que las arenas que mejor catalizan son las correspondientes a las playas del norte de la isla. En cambio, las arenas de las playas del sur nunca llegan a endurecer. Esto es debido a su alto contenido de sales provenientes del mar. En esta diapositiva podemos observar el análisis de la composición, donde vemos todas las composiciones de las arenas que se encuentran en estas playas, partiendo de la arena número 1, que es la arena sílice, que es la arena de referencia. Análisis de granulometría. Este análisis facilita el conocimiento respectivo al tamaño y cantidad de granos, así como la distribución granulométrica de cada arena. En esta diapositiva podemos ver una imagen de la arena de sílice tamizada con diferentes mallas. De izquierda a derecha podemos ver de mayor a menor. De izquierda encontramos granos muy gruesos que son mayores o iguales a 500 micras y en la izquierda podemos encontrar granos más pequeños que son aproximadamente a 100 micras.
Prueba de moldeo y fundición. Una vez, inicialmente se lavan las arenas. Este lavado se hace con el fin de disminuir o eliminar las sales que contienen estas. Posteriormente al lavado se procede al secado. Esta se hace al medio ambiente o por algún tipo de máquina térmica con el fin de eliminar todo tipo de humedad de esta. En tercer lugar tenemos el tamizado. El tamizado se hace con una malla de 0.4 micras con el fin de eliminar piedras, algas o cualquier otro residuo ajeno a la arena. Cuarto, tenemos la elaboración del molde y quinto, colado del material. Las conclusiones de este estudio son que las arenas del norte de la isla tienen una mejor canalización óptima. El análisis de las arenas permitió detectar sales en ellas, que son provenientes del mar, y los moldes de arena fina se desprenden fácilmente. Esto es debido al alto contenido de sales de estas. El quinto artículo es el estudio de la variación de las propiedades mecánicas y químicas en verde para fundición al ser sometidas a ciclos de vaciado de aluminio. El objetivo de este estudio es el efecto que tiene el vaciado del aluminio fundido sobre las propiedades de una mezcla para la fabricación de moldes de arena en verde para la fundición. Cantidad y composición. En esta diapositiva podemos observar dos tablas. La tabla de la parte superior es la cantidad y porcentaje en peso de la mezcla de moldeo inicial, es decir, de la arena verde. Y la tabla de la parte inferior es la composición química de la bentonita. Molde y puntos de obtención de la temperatura. En el lado izquierdo encontramos las dimensiones y la geometría de los moldes que se usaron para tal fin. Se utilizó aluminio, el cual fue fundido en un horno de crisol basculante a gas con capacidad para 12 kilogramos de aluminio. El llenado del molde y la solidificación de la aleación se simularon utilizando el programa de SolidCAD versión 8. La simulación se realizó con el fin de modelar las temperaturas en la caja de moldeo durante el vaciado y solidificación de la pieza y correlacionar estas con análisis que se muestran más adelante en el estudio. Para este propósito se obtuvieron los perfiles de variación de la temperatura con el tiempo en diferentes posiciones del molde, tal como se muestra en la figura del lado derecho. Las posiciones evaluadas fueron la T1 a 4 milímetros, T2 a 12, T3 a 16, T4 a 32 y T5 a 48 milímetros. Degradación de la bentonita. En la gráfica superior del lado izquierdo se muestran dos zonas de pérdida de masa. La primera es 7.91% en peso, desde que inicia el ensayo a temperatura ambiente hasta alrededor de los 350 grados Celsius, donde la mayor pérdida se presenta hasta los 100 grados Celsius aproximadamente. Este primer cambio es atribuido a la deshidratación de la bentonita por causa de la eliminación del agua interlaminar y del agua absorbida. La segunda zona de pérdida de masa comienza a los 350 grados Celsius y finaliza a los 750, con una pérdida de masa del 6.09% en peso. Esta segunda zona se atribuye al proceso de deshidrolización de la arcilla, que se reporta ampliamente en la literatura, que comúnmente se conoce como degradación de la bentonita, lo cual produce una pérdida permanente de su poder aglutinante en la mezcla de moldeo. El ensayo de bentonita activa realizado con azul de metileno a la bentonita pura y a la mezcla 1, cuyo porcentaje en peso de bentonita era conocido de 11,4%, permitió realizar una curva de calibración, como se ve en la figura en la parte superior derecha, que relaciona la cantidad de bentonita en la mezcla con los mililitros de azul de metileno utilizados para titulación. Los resultados indicaron, como era de esperarse, una disminución en la cantidad de bentonita activa a medida que la arena en verde era reutilizada. Y en la tabla que se encuentra en la parte inferior
Vemos el porcentaje de bentonita activa obtenida mediante el ensayo de azul de metileno. Es decir, tenemos en primer lugar la bentonita pura, la mezcla inicial, que fue la 1, y posteriormente las mezclas reutilizadas, que fueron la 2 y la 3, respectivamente. Distribución de la temperatura versus tiempo. Por medio de la simulación se logra establecer que a 4 milímetros de la intercara molde metal se evidencia un rápido aumento de la temperatura hasta alcanzar un máximo de 730 grados Celsius, igual a la temperatura de vaciado, tras el cual la temperatura empieza a descender debido a la transferencia de calor desde la intercara metal molde hacia la cara externa del molde. A 12 milímetros de la intercara molde metal, la temperatura aumenta con el tiempo hasta llegar a un máximo de 480 grados Celsius con 8 minutos. En este punto la temperatura se mantiene hasta los 15 minutos, tras lo cual desciende. Los perfiles de temperatura obtenidos a mayor distancia de la intercara molde metal muestran una tendencia similar al perfil obtenido a 12 milímetros, con máximos que se mantienen durante mayor tiempo. Eso es la descripción de la figura que encontramos a mano izquierda. Con el fin de determinar con mayor precisión el espesor de la zona del molde que alcanza las temperaturas de degradación, se construye una gráfica de temperatura máxima versus distancia, que es la que encontramos al lado derecho, lo que permitió estimar que el espesor de la mezcla de moldeo que alcanzó temperaturas iguales o superiores a la temperatura de inicio de la degradación de la bentonita fue de 350 grados Celsius a 18 milímetros, como se ilustra en la gráfica. Efecto en la resistencia a la compresión y permeabilidad. Los resultados obtenidos indican que tras cada ciclo de vaciado la resistencia a la compresión en verde y la permeabilidad disminuyen, tal como lo ilustra la gráfica que se encuentra en la diapositiva. Al degradarse la bentonita después de cada ciclo de vaciado, la cantidad de mezcla bentonita-agua disminuye, lo cual repercute de manera negativa en la resistencia mecánica. Además, la bentonita degradada, que no actúa como aglomerante, se convierte en material fino que queda atrapado entre los espacios de los granos de arena, disminuyendo la permeabilidad. Conclusión: la degradación térmica de la bentonita en la mezcla de moldeo con arena en verde tiene un efecto marcado en la resistencia mecánica y permeabilidad.